Punto aparte, un espacio para crecer, diálogos claros para un nuevo renacer, ver en foco, futuro para ofrecer, cada episodio un mundo para entender. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Punto Aparte. Mi nombre es Celi Colón y hoy tenemos el lujo que nos acompaña una puertorriqueña que es tercera generación caficultora, presidenta y fundadora de la Escuela de Café y Baristas de Puerto Rico, de Café Colao y la Hacienda Moraica. Y no solo eso, también es la primera puertorriqueña en obtener la certificación global de Specialty Coffee Association. Erika Reyes Ocasio, bienvenida. Gracias, gracias. Erika, cuando escuchas estas introducciones, ¿qué te pasa por la cabeza? Pues a veces no lo realizo. Cuando me presentan o cuando me habla otra persona, digo, wow, es que ha sido muchos años. Sí. Ha sido mucho trabajo, pero bien orgullosa, satisfecha. Y pensando que, wow, me quedan tantas cosas por hacer todavía. La gente dice, ¿cuándo te vas a retirar? O ¿qué va? Es que no he hecho ni la mitad de las cosas que yo quiero hacer. ¿Te consideras eterna estudiante? Sí, me encanta aprender y creo mucho en la educación. Creo que es la base para todo y obviamente lo que lleva a las industrias, a la persona a un próximo nivel siempre. ¿Y cómo llegas a este camino? Porque decimos, ¿no? Tercera generación caficultora, pues ya se crió con el café, ¿no? Pero el camino no ha sido una línea recta. Pues la realidad, nunca pensé terminar en el café porque vengo de una crianza, claro, hijos de agricultores en una época donde la agricultura no se veía como una posibilidad si quería salir adelante, por decirlo de alguna forma. O sea, el mensaje que yo siempre tuve de chiquita es que, tanto de mi papá como de mi mamá, es que había que salir de las montañas, había que estudiar, tenemos que estudiar. Y salíamos de allí. De Orocovis. De Orocovis. Así que, pues mi plan siempre fue estudiar y trabajar, fuera de Orocovis en este caso. Pero así fue, ¿eh? Yo creo que también un poco el tema de que la agricultura la mujer no se veía insertada en la industria agrícola. Hoy lo vemos bastante común, pero no era así hace 30 años atrás, 35 años atrás. Así que nada, estudio, me inserto en la industria de telecomunicaciones inicialmente, luego de la industria farmacéutica, pero siempre me fascinó el café. O sea, eran mis regalos a mis clientes, era un tema de conversación. Mis proyectos de universidad eran de café. O sea, yo tengo, qué sé yo, la historia de la industria cafetalera en mi clase de historia de Puerto Rico. O de planificación turística, porque yo hice un minor en turismo. Fue también planificación de un proyecto agroturístico. En aquel momento cuando tenía que buscar qué era la definición de agroturismo, porque eso no se hablaba. No existía. No existía. Me acuerdo que la conseguí en inglés, en un libro, no me acuerdo dónde fue. Y no fue hasta ya después de adulta, claro, que empezó, además de que me apasionaba el tema, veía la curiosidad de la gente. Cuando hablábamos de café, la gente desconocía totalmente de dónde provenía el café. Todo el mundo bebe café. Y decía, sí, yo soy un cafetero. Y yo decía, ¿qué café bebe? Ah, pues no sé, el que haya. O a veces, si tenía, vean acá, ¿qué café es el que tenemos ahí? Y a mí me parecía bien curioso que un trabajo tan fuerte, porque lo viví muy de cerca con mis papás y con mis abuelos, un trabajo tan fuerte, la gente no supiera de dónde provenía el café. Entonces yo decía, no, pero es que eso se procesa, eso es una fruta, que hay que fermentarla, que hay que procesarla. Ah, ¿de verdad? Ah, no, pues yo, fíjate, nunca me había puesto a pensar en eso. Y yo decía, wow, mi papá baja como 25 libras en un tiempo de cosecha y las crisis de la familia eran en ese tiempo porque es bien fuerte, porque es ¿sabes? Son 4 a 5 meses de trabajo duro y el café no espera. Y la gente no valoraba, no sabía. Entonces eso siempre me dio curiosidad. Y no fue hasta un viaje que di cuando trabajaba en Pfizer que vi este concepto, un Starbucks de la vida, que todavía no estaba en Puerto Rico, un Puerto Rico Importing en Nueva York. Y decía, oye, un lugar que glorifique el café, me parecía espectacular. Y no fue hasta el 2003 que Starbucks llega a Puerto Rico. Y yo dije, ¿cómo es posible que exista esto aquí? Y no haya un espacio de café de Puerto Rico. Claro, en aquel momento también un poco a destiempo porque no existía esta clasificación de cafés especiales, todo era comercial, un pocillo se vendía a 50 centavos, 75, o sea que eso jamás iba a poder ser rentable, ¿no? Pero cuando llegó Starbucks,
la dinámica fue otra y empezó a despertar en mí como esa cosita de, y aquel proyecto de universidad que yo hice, ¿qué tal si pudiera ser viable? Y si yo hago eso mismo, pero con café de Puerto Rico. Y siempre se quedó ahí. Y no fue hasta como un tercer año de trabajar en Pfizer que estas reestructuraciones y yo pensando que me iba a quedar sin trabajo, la incertidumbre, yo dije, yo voy a abrir una cosa de esas, tú vas a ver. Y por ahí empecé. Y diseñé un plan de negocio con el Instituto Empresario para la Mujer y se quedó engavetado un ratito y así era, hasta que finalmente decidí lanzarme. Y empecé con Café Colado, con el coffee shop. Que cumple 20 años. Cumplió ya. 20 años este 20 años, sí. Lo abrí el 4 de junio del 2006. ¿Qué te ha enseñado Café Colado? Ay, Dios mío, todo, la vida misma, todo. Café Colado fue el precursor de todo. De vivir épocas muy duras también, ¿verdad? Porque yo abrí ese negocio jovencita, sin mucha experiencia, bueno, diríamos, casi sin experiencia en el mundo de los negocios. Sí sabía que había que trabajar duro, porque yo vengo de familia de negocios y sé que hay altas, que hay bajas, que a veces tienes que meterle con todo. Así que esa parte yo la tenía bastante clara. Un concepto nuevo. Pero era un concepto nuevo, explicarle a la gente lo que yo quería presentar a través de la taza, los costos, ¿verdad? Yo tenía gente que me abría la puerta y me decía, ¿a cuánto es el café? Y en aquel momento era un café con leche de 6, 1.25. Y me decían, wow, qué caro, papi. Y me cerraban la puerta y seguían. Y yo decía, wow, 1.25, pero si yo estoy raspando ahí con mi margen de ganancia, ¿cómo van a decir que es caro? Además que ya, pues había en otros lugares también, como te decía, ya existía la cadena Starbucks y demás, que yo decía, pero es que ellos lo venden más caro. Y a mí, ¿sabes? Yo tengo que generar algún tipo de ingreso para poder costear mis costos. Así que, ¿verdad? Así empezó todo, pero fue un aprendizaje brutal. Yo había estudiado administración de empresas, pero jamás entendía la realidad de un modelo de negocio, la realidad de un business plan, la importancia que tenía ese plan de negocio para mí. Bueno, y por ahí la idea de todo lo que ha ocurrido después, porque te puedo decir que Café Colado fue el precursor del programa educativo de café y me atrevo a decirlo de esa manera. Tenemos grandes historiadores y tenemos gente que hizo un trabajo espectacular previo a mí sobre café, ¿verdad? Y la parte educativa de café y los research. Pero el programa educativo de café nació en Café Colado. O sea, lo que es la Escuela de Café y Baristas de Puerto Rico y lo que ha logrado la Escuela de Café y Baristas de Puerto Rico empezó con una conversación, con conversaciones en Café Colado. Las preguntas, ¿de dónde proviene el café? ¿Qué característica tiene este café? ¿Por qué tú tienes 4 caficultores diferentes? ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? O sea, de ahí. ¿De dónde eran esos primeros cafés? Mira, yo le compré a Roberto Atienza de Hacienda San Pedro en Jayuya. Le compré a este señor en Maricao, se llamaba Café Regio, me acuerdo, era el más caro que compraba. Yo creo que él no está ahora, fíjate, pero era de Indiera Alta de Maricao. Le compré en aquel momento a la gente de Encantos de Puerto Rico, Angelito, en aquel momento era Ángel y Germán y Lester. De esos primeros cafés que compré. Yo creo que por ahí empezó Maricao, Lares. Jayuya y Jayuya con Roberto. Compraba, por ejemplo, Caracolillo, que es una mutación. Caracolillo es una mutación del grano de café. Es como la inversa de la quenepa, ¿verdad? La mutación de la quenepa es la guareta. Ajá. Pues en el café es a la inversa. La guareta es lo normal y la mutación es que un solo óvulo se desarrolla y el otro se encaracola. ¿Verdad? Queda como redondito, Ajá. chiquitito. Así que eso se clasifica y pues se cataloga, diríamos, no es que es un mejor café o lo que sea, sino que tiene características distintas y además por ser clasificado pues, como un café más exclusivo, ¿no? Y se vendía un poco más caro. Ahí ustedes en Orocovis no estaban, no tenían. No. Papi, de hecho, deja todo lo que era la caficultura en el 98 con el huracán George. Así que él dijo, ya con el café no voy más. Empezó a sustituir terreno de café por guineo niño, que fue su principal negocio hasta los otros días, agrícola. Y empezó a desarrollar la parte agroturística, ¿no? A desarrollar esos apartamentos para alquilar los fines de semana, hizo piscina, ¿verdad? La Hacienda Moraica. Que esa es la Hacienda Moraica.
Así que, claro, cuando yo le digo a mis papás, de hecho, que voy a insertarme en el café, pues casi me deshereda, me dijo, tú estás loca. O sea, ¿de qué tú estás hablando? O sea, tú trabajas, tú tienes tu trabajo, o sea, ¿de qué tú Porque te estás vas a hablando? lanzar esto. Sí, no, eso fue una locura. Después le di la razón, dije, contra papi, mami tenían razón, pero bueno, ya están orgullosos otra vez. Sí, ya dan 20 20 años, 20 años que años. han demostrado. Exacto. Pero Entonces nos contabas que la escuela de varitas nace por esas conversaciones y empezaste a sentir y ver mucha curiosidad. claro, y todo se dio en Café Colado. Y obviamente el tener esta curiosidad de la gente, pues claro, los negocios son así. A veces tú no tienes una visión de negocio X, pero el mismo negocio te va diciendo, ¿no? Por dónde ir. Y yo creo que esa fue como por primera vez, la vez que me despertó como la curiosidad de, ¿y si uno enseña? Pues claro, hasta el punto que un cliente particularmente me preguntó. Ya yo había visto que se daban clases yo estaba insertada en las competencias de barista, estas primeras que hacíamos, que competían 2 y 3 personas. Y empezamos a dar clases para recaudar fondos para llevar a cabo la competencia. Estamos hablando de 2005, 2006, por ahí. Y entonces, ya después con Café Colado, la gente me preguntaba, y ven acá, ¿y tú vendes franquicia? O ven acá, ¿y cómo yo puedo aprender a hacer eso? Y si yo quiero abrir un negocio como este, ¿ves? Y no fue hasta una pareja de sidra que clientes de Café Colado me preguntaron si ellos que querían abrir un negocio en sidra, yo podía enseñarles. Y pues le dije, pues sí, vienen acá a Café Colado después que yo cierre. Y me dije, ¿cuánto cobra? Y ahí se me trancó el bolo. Yo dije, yo no cobro, o sea, yo no sé. Me dijeron, pues si no me pagas, si no me cobras, no nos van a enseñar. Y ahí fue como que, no sé, pues denme lo que ustedes quieran. Y al final me dieron $300 yo. $300. Eso es lo que vale la clase. Si de repente puedo tener 300 aquí y acá, y bueno, por ahí no, Nace un poco nuevo negocio. nace la visión de lo que es la Escuela de Café y Baristas de Puerto Rico, que de nuevo, todo nace en Café Colado. Y de aprendizaje, pues ni te cuento, de cosas, te das cuenta que le puedes poner todo el empeño del mundo. Eso lo escribí en un libro que hice en el 2018, pero le pones todo el empeño del mundo y al final los negocios es mucho más que trabajar mucho, es mucho más que saber mucho, es mucho, ¿sabes? Hay unos elementos fundamentales que es entender el modelo de negocio y entender tus números y entender tu público, ¿ves? Y bueno, de ahí en adelante el resto es historia. Erika, y ahora que dices, ¿no? De que me pasa a mí, lo hablábamos antes de comenzar, que te hablaba de un tipo de café que me gusta y me preguntaste qué café usan y no sabía Ajá, precisamente ajá. en qué como consumidores, en cómo probamos el café correctamente o cómo se prueba el café. Quizás no hay una forma, no hay un bien o un mal, pero ¿qué recomendación tú darías a la hora de uno ir a comprar café, de probar café? ¿Qué debemos estar mirando? Mira, primero entender que cada persona es un mundo y tiene gustos distintos. Entonces, es importante identificar tu gusto, que va a depender también mucho de cómo te lo bebes. No es lo mismo beberse un café negro, que te guste el café negro, a que te guste con leche. Porque ya cuando tú lo combinas con leche, pues probablemente el tipo de café que te tienes que comprar es uno que tenga más cuerpo, que tenga más fuerza, que eso se da con perfiles de tuestes más oscuritos, ¿ves? Con un proceso un poquito distinto para que ese café, cuando lo combines con leche, te sepa café y no te sepa lechoso, ¿no? Eh, pero ese café que a lo mejor combinaste con leche, si lo pruebas negro, te sabe demasiado fuerte, ¿ves? Entonces ya ahí es primero identificar cómo tú te lo bebes, cómo te gusta. Y ya luego entonces es cuestión de gusto. Hay gente que le gusta las cosas más ácidas, hay gente que le gusta más amargo. Pues yo lo más básico que te digo, si te gustan las cosas suaves y ácidas, tienes que irte con tuestecitos medios, ¿verdad? Que eso ya, bueno, quizás a nivel comercial no tanto, pero ya en lugares que venden café especializado, puedes conseguirlo. Y si te gusta ya algo más fuerte, que necesitas algo con más cuerpo, pues tú estés un poquito más subiditos, medio oscuro, oscuro. Básicamente eso. Siempre es importante entender que el café es perecedero. Entonces, te compras un empaque de café, pues que sepas por lo menos la fecha de tueste o que sepas que si lo compraste a lo mejor en una góndola no tenga la frescura
y los atributos que va a tener un café que a lo mejor compraste que se tostó hace 2 semanas o que lo viste y lo compraste de primera mano en la finca o en una barra de café especial. Porque siempre, siempre el café va a tener, si es recién tostado, digamos que ya pasó una semana de tueste, mejor aroma y mejor sabor. Eso ponlo por seguro. Mejor sabor. Claro, porque el café es perecedero, se oxida y cuando va pasando el tiempo va perdiendo. Así que tengas esa garantía, que identifiques un lugar, que puedas comprar un café que tengas al menos esa garantía de la fecha en que se tostó, que sepas que es fresco o algo así, pues eso te da ahí por lo menos la delantera en cuanto a aroma y en cuanto a balance de sabor. Así que eso es como de las cositas que yo te puedo decir que son como fundamentales, igual que cuando lo cueles, identifiques que hay 2 ingredientes principales. A veces nos enfocamos en café y se nos olvida el agua y usamos el agua del fregadero, cuando realmente el 98% de la bebida es agua. Entonces tienes que usar agua filtrada. Y ya ahí tienes otro elemento que te va a cambiar totalmente la taza. ¿Ves? Así que nada, unos tips ahí que siempre damos para que la gente siempre tenga mejor experiencia, ¿verdad? Y que aprendan a operar el equipo. Yo digo, mira, sea una greca, una media, una cafetera eléctrica, que hagas las proporciones correctas, que lean las instrucciones. Porque le echamos café a ojo, usamos el mismo café para la greca, para la cafetera. Exacto, o sea, la dejamos en la greca y nos vamos a hacer otra cosa y la greca chillando en la estufa, o sea, y obviamente el operar el equipo y hacer una buena receta, porque digamos que es una receta como la de un flan o de un bizcocho. Acabas de describir cómo hago el café por la mañana mientras va Va a ir viendo eso y y escucho que va cayendo en la hornilla, tengo que correr a apagarlo. Pues eso ya te sobreextrajo un café que a lo mejor no era tan amargo, pero lo dejaste de más. Pues ya te sabe un poquito más amargo. Ya más amargo. Erika, como consumidora, ¿cuál es la mejor manera de almacenar el café? Pues mira, eso es excelente pregunta porque, de nuevo, el café es perecedero. Así que los peores enemigos del café es el ambiente y el tiempo. Quiere decir que yo siempre le recomiendo a la gente, número 1, cuando vaya a comprar café, que compre lo que va a utilizar. O sea, si te vas, me ha pasado gente que va a feria y compra mucho café para después guardar en un almacenaje por tiempo prolongado. Pues sabes que a lo mejor por los atributos que pagaste en ese momento, ya de aquí a 6 meses, ese café no lo va a tener. Por mejor sellado o empaque que tenga. Porque el café sellado, con atributos, te puede durar hasta 3 meses. Una vez lo abres, pues depende de la fecha de tueste. Y una vez lo abres, mira a ver cómo lo mantiene, porque ya está recibiendo oxígeno, ¿verdad? Ya entra algún olor, cualquier cosa. Entonces, primero eso, compra justo lo que utiliza. 2, bien importante, el empaque. Peor empaque para comprar café cuando los ves en bolsa de papel o cosas así que todavía no hay mucho que queda, pero sí pasa. Y el mejor empaque es el que tiene la laminilla metálica adentro con válvula, que ese ya cada vez se ve más. Ese pues te ayuda a mantenerlo. Y siempre recomiendo que compre un envase herméticamente sellado. ¿Ok? Si es oscuro, mejor, porque así no le da la luz y no hay mucho cambio de temperatura. Pero no es que cojas la bolsa, la abras y me muevas el café a ese envase herméticamente sellado, sino que cojas la bolsita, si te cabe, ¿verdad? O compra el envase más grande y metes la bolsita que te hablé apropiada con la válvula dentro del envase hermético. Y ahí es como una doble protección, ¿verdad? Y evidentemente cuando lo vayas a usar, sacas lo que vas a utilizar y luego lo guardas. ¿La nevera? La nevera es una herramienta que tratamos de usar en 2 cosas que no son ni reales a veces. Una, que en la parte exterior hay demasiada humedad u olores, ¿verdad? Entonces, pues, evidentemente la nevera es una opción. La nevera puede ser una opción incluso para tiempo prolongado sellado en grano. Si compraste un empaque y de repente no lo vas a usar de aquí a 6 meses, que de nuevo no debería ser. En grano, pues debería, ¿verdad? Pues, para que lo tengas afuera oxidándose, pues entonces ponlo dentro del freezer, por decir algo. Pero no es como para que estés usándolo diariamente, sacándolo y teniendo esos cambios drásticos de temperatura. Y lo otro es que partiendo de la premisa que la nevera no guardas ni el arroz con pollo, ni el sofrito, ni nada de eso, porque sabes que todo eso lo va a adquirir, esos olores los va a adquirir el café.
porque el café absorbe todo lo que es olor, todo lo que le otro da. café. O sea, vas a terminar con notas a sofrito, recao y ese tipo de cosas. O sea, no, Sí. no es. Así que fíjate que no es tan real, no es que esté mal, es una alternativa si la cosa fuera está grave. Pero la mejor manera, número uno, que compres lo que vas a utilizar, de manera que lo mantengas bastante fresco, no lo almacenes por tiempo prolongado y que cuando lo vayas a almacenar, compres la bolsa apropiada, que es con la de la válvula, tiene su valvulita y esa misma bolsita, si lo metes a un envase herméticamente sellado, ahí va a quedar lo suficientemente guardado como para que te dure los atributos. Siempre va a ser perecedero, siempre. Si lo compras molido, pues va a deteriorarse mucho más rápido. Siempre se recomienda que sea en grano, que lo muelas justo antes de colar la taza. Eso te va a garantizar mejor aroma y mejor sabor. El tema es que molerlo, pues tiene sus técnicas. Erika, en estos 20 años, ¿qué ha cambiado en tu percepción del café y el café boricua? Bueno, ha cambiado porque también el mundo ha ido cambiando, ¿no? El café ha evolucionado y seguirá evolucionando. Hoy yo veo cosas que para mí hace 20, 25, 30 años atrás era inimaginable. O sea, es que ni siquiera se nos pasaba por la cabeza que eso pudiera ser así en el café. Pero sí han cambiado muchas cosas. Primero que yo empecé también con esta cultura de que el café se tenía que beber así y que no se podía sabotear el sabor natural del café. Y de repente me di cuenta que cada cual tiene gustos diferentes y que al final lo que queremos es que todo el mundo beba café. Así que ¿para qué te vamos a complicar? Tú sabes, yo me puse bien técnica y bueno, gracias a eso quizás la educación que tuve, me inserto en el programa educativo, pues sí, tenía que ser técnica, pero no tenía que ser tan rígida, porque al final la gente lo que quiere es disfrutarse de su tacita de café. ¿Qué cosas has visto en el café que dices cuando mencionas, he visto unas cosas que ni me las imaginaba que podían Bueno, ser? por ejemplo, y aquí sí te voy a hablar un poco, bueno, vamos a empezar con los latte art. Cuando yo empecé, qué sé yo, era inimaginable escribir en una taza. O sea, sí sabíamos que a través de técnicas de vertido tú podías formar un corazoncito o una roseta o una hojita, como le dicen. Pero escribir Y todo lo que y son todo lo que... elaborados. Exacto, y obviamente ya insertar técnicas de vertido que tú decías, wow. Tú no veías venir la cantidad de cambio de leches alternas. Eso era como... Era un café con leche regular. O negro. Y low fat si acaso. Y si me voy al área más técnica, cosas como procesamiento. O sea, por ejemplo, mis papás, mis abuelos, la cultura de café antes fermentaba el café para poder. El café es, ¿verdad? Una fruta y tiene pulpa. Para tú poder desprender esa pulpita, que es lo que nosotros le llamamos la mucilagina, tienes que fermentarlo para que se desprenda de la semilla, que es lo que finalmente después termina secándose, ¿no? Y tostándose. Eso había que fermentarlo X cantidad de horas, podía ser 16, 18 horas, dependiendo del ambiente o lo que sea, para sacar esa mucilagina, esa pulpa, y poder procesar la semilla. Pero no imaginábamos que ese proceso de fermentación iba a dar características al café. Que si tú controlabas las fermentaciones, sea con oxígeno, sea en tanques anaeróbicos, o sea, eso iba a provocar que un café tuviera frutas rojas en vez de frutas cítricas. O que fuera más suave o pudiera tener más cuerpo. O fuera más ácido o pudiera tener más aroma. O sea, eso jamás mi papá lo vio. Simple y sencillamente se fermentaba para desprender la mucilagina de la semilla. Y hoy día las fermentaciones son un mundo. Y a eso añádele las cofermentaciones, que es fermentar el café con otras frutas. Y hoy día tú abres, y siempre se ha visto que quizás tú tienes un café con saborizante, con sabor a hazelnut, una cosa así. Pero era un proceso que se hacía después de ya procesado el café. Ahora, la cofermentación, tú puedes fermentar la fruta con melón, por decirte algo, con piña. Sí, modificando ese sabor. Con coco. Y de repente, pues tienes aquí un café con esas notas. A fruta, qué sé yo, los otros días no, hace como un año estuve en Medellín, en Colombia, y vi fermentaciones de lichi, lotes para asiáticos, fermentados de lichi. Tú olías el café secándose al sol y era lichi.
ese tipo de cosas tú no la veías venir, ¿ves? Así que por eso te digo, en 20 años y en mucho más, y lo que falta, porque es que yo todavía antes hemos hablado anteriormente que te decía que hay tantas cosas que yo quisiera hacer, que no he hecho todavía ni el 50% de lo que tengo en esta cabeza, pero es eso, es que veo tantas cosas que ya se están Que haciendo sigues en otras aprendiendo. partes. Sí, que se están haciendo en otras partes, porque yo puedo ver en otros lugares cosas que se están haciendo, pero yo tengo que aprender cómo hacerlas aquí, porque mi ambiente, mi humedad relativa cambia, mi altura es diferente, las variedades que tengo son distintas. Entonces es como ese proceso de aprendizaje de, ok, esto se está haciendo, ¿cómo yo eso ahora lo aplico aquí? Y lo pruebo en esta cosecha, pero ya esta cosecha salió, es trial and error, déjame ver la otra, tengo que esperar la otra. Y me puede tomar un lapsus de tiempo de 5 años. Yo te iba a decir que tienes 5 años. ¿Entiendes? Sí, todavía estoy yo experimentando en mi finca. Y le dice, pero todavía tú vas a ir. Pero es que todavía hay muchas cosas que yo necesito saber de aquí. ¿Ves? Sí. Y todas las cosechas son distintas. Este año, pues, el año pasado teníamos unas condiciones. Este año viene la sequía. Pues ya yo tengo que ver cómo se comportan esas variedades con sequía, que yo puedo, claro, leer lo que sin duda la sombra, las temperaturas templadas son idóneas, los ciclos de lluvia son idóneos para el café, pero no es lo mismo a verlo. ¿Qué ocurre con esa fruta y qué condiciones tengo que crear? Pues esas condiciones las tengo que crear y me toma 3 años en crear esas condiciones, pues yo no puedo sembrar un árbol y tenerlo así de Sí, grande. aprender de ellas y cómo va a Sí, responder. exacto. Sí, Ahora todo estamos ese aplicando, proceso. estamos poniendo, hoy mismo, esta mañana me llamaron, tubería para poner sistema de riego. Cuando yo pensaba que íbamos a poner sistema de riego, a menos que fueran ambientes controlados, pero en mi finca. Ah, no, yo estoy en el trópico. Esto siempre ha sido una finca de café, pues ya las condiciones cambiaron. Sí, es O otra, sea, otra fe. exacto. Sí, Así mismo que- lugar, pero otra forma. Exacto. Y entonces esas cosas, pues uno está aprendiendo continuamente. Y hablando de eso mismo, Erika, veamos que en el 2023 la industria del café aportó casi unos 10 millones, ¿no? Ese ingreso agrícola en Ujú. Puerto Rico. ¿Qué otras oportunidades le ves al café puertorriqueño, crecimiento local y global? Mira, a nivel global, y pasa en Puerto Rico, probablemente ustedes mismos, porque ¿verdad? Trabajan directamente con eso, el café de experiencias es una tendencia que se está viendo a nivel mundial y aquí en Puerto Rico lo vemos. Y es una gran oportunidad para diversificar la finca que tienes, ¿verdad? Porque tú, quizás viviendo de café nada más, pues no va a ser lo suficientemente rentable para asumir los costos operacionales de una finca, que en Puerto Rico particularmente son bien caros. Así que por ahí hay una línea, ¿no? De llevar y crear fincas que sean accesibles a gente, que cuentes la historia, ¿verdad? Que la gente viva mano a mano de dónde proviene el café, qué características tiene, por qué es que el café tiene esas características, por qué vale lo que vale. Y eso es una línea que se está dando desde la finca con proyectos agroturísticos que cada vez lo vemos más, no solamente aquí, a nivel mundial, hasta experiencias en barras de café. Hoy día tú decís, voy a abrir una barra de café especial, pues eres uno más. Uno más. Eres uno más. Eso no era hace 20 años atrás cuando yo abrí Café Colado, pero ahora no. Y decir, diferencial. claro, tienes que tener algún elemento diferenciador, porque hoy día, en un momento dado, no sé si les ha pasado, pero tú vas a diferentes coffee shops y es más o menos la misma cosa, la misma música, más o menos los mismos colores, el mismo vibe, tú sabes. Entonces, ya incluso las barras, y lo estás viendo a nivel mundial también, barras de experiencia. ¿Qué otras cosas adicional a la bebida yo te vendo? Y he ido a barras donde tú pagas X cantidad de dinero y te dan una cata. Y no pruebas solo tu tacita, pruebas 3. Sí, como en la cervecería. que te dan el flight, Exacto. pero aquí tienes el flight, en vez del flight of beer, el flight de café. Claro. Y tienes barras que tienen su tostaduría, su área de tueste. Y tiene sus sesiones de experiencia educativa. Y por ahí es que se va inclinando esto. Mencionaba ahora, Erika, el tema de la importancia de la historia. Leíamos en la preparación de esta entrevista sobre cómo descubriste la historia de Hacienda Moraica. Sí,
cómo fue esa búsqueda de conocer la historia de la hacienda y qué descubriste? Pues mira, fue curioso porque la finca Hacienda Moraica no es original de mi familia. Es una finca que colindaba con las fincas de mi abuelo y de mi papá. Yo cuando era chiquita, estaba esa hacienda, era un portón cerrado, abandonado, y yo escuchaba las historias de esa finca, que ahí adentro había una piscina, claro, para efectos de nosotros teníamos río por todas partes que no estaban nada de moda como ahora, así que una piscina era como un wow, tú sabes. ¿Por qué es que esa finca estaba cerrada? Pues cuando muere el dueño, que era el senador Agustín Burgos, que fue senador, también fue alcalde de Villalba, quedó como en una disputa de herencia, ¿no? Y los hijos como que no se ponían de acuerdo y bueno, nada, estuvo cerrada. Eh, Cuando mi papá decide sembrar más, ya tenía ¿verdad? Las piezas de mi abuelo, pero necesitaba más tierra. Y se pone de acuerdo con dos de los hijos de Agustín Burgos para rentarle esas tierras con propósitos agrícolas que estaban sin usarse. Así que así fue que comenzó todo. Papi la renta primero con propósitos agrícolas, la limpia, siembra. Y en el 1996 es que los hijos se ponen de acuerdo y deciden vendérsela a mi papá. Así que es Hacienda Moraica desde 1996. Cuando mi papá la adquiere, pues obviamente en aquel momento era una finca que, vamos, tenía muchas cosas, pero para mi papá era un equipo que no servía. Así que vamos a deshacernos de esto. Hacemos aquí. Este piso no sirve. Esa papelería que hay ahí, que habían documentos, toda la cosa. Yo lo hubiese sacado. Nada, el valor de eso no te quiero ni contar. Pero bueno, nada, ya pasó. Así que todo eso se perdió. Mi papá todo lo botó, todo lo limpió. Y sembró. Así que cuando yo empiezo a ver a mi papá que empieza a desarrollar los apartamentos y toda la cosa, porque entonces te estaba hablando de 1996. De nuevo, volvemos al 98, que es cuando vino George. Se llevó todo, limpió la finca, por decirlo de alguna forma, y ahí es cuando mi papá dijo, se acabó el café, voy a desarrollar los guineos niños, y empezó a hacer apartamentitos de una forma que finalmente se convirtió en lo que es hoy Hacienda Moraica y con 30 apartamentos, ¿no? Pero recuerdan Café Colao, volvemos a Café Colao. Tengo este cliente que era antropólogo, profesor de la Universidad de Puerto Rico. Y mi papá quería inaugurar esa hacienda, así como oficialmente. Y yo le pregunté a él, ¿hay posibilidad de yo saber la historia real de esa finca? Más allá de lo que me cuenta la gente del barrio y toda la cosa. Y me dijo, bueno, podemos ir al archivo histórico, que en aquel momento estaba ahí en la Muñoz Rivera, y verificar. Y él se metió ya. Me acuerdo que sin mí todavía, yo llegué ahí ya en las últimas etapas cuando él empezó a encontrar documentos, registros agrícolas de esa finca en ese archivo histórico. Cuánto se producía ahí de cítrico, de farináceo, de café. Imágenes, encontró imágenes del senador Agustín Burgos, o sea, y todo eso él me lo puso en unos documentos y me los entregó. Y me acuerdo que después fui con él a ver unas películas de café, de las mujeres en el café y todo, que él encontró en el archivo y quería que yo las viera. Y Erika, ¿cómo conectas ahora con todos los años, 20 años de Café Colao, todo lo que has aprendido? ¿Cómo conectas esa misión de Café Colao, la Escuela de Baristas, Hacienda Moraica? Se conectan evidentemente a través del café, aunque son modelos de negocios bien diferentes. Sin embargo, yo creo que todos están bajo una misma visión, ¿no? Que una buena taza de café no es pura casualidad. Hay muchos elementos. Y en el caso de ¿Una taza de café? no es pura casualidad. No es que me supo bueno. ¿Sabes? Para que a ti te sepa bien un café hay muchos elementos. Y eso yo lo aplico en Café Colao, y lo aplico en la Escuela de Café y Baristas de Puerto Rico, y lo aplico en la Hacienda. Porque cuando yo hablo de Café Colao y digo, no es casualidad que este café salga bien, cuando yo todos los días, como protocolo oficial de esa barra de café, antes de abrir hay que calibrar esas máquinas, el mantenimiento que se les da, el servicio que es parte de la experiencia. O sea, no es casualidad que tú quieras ir allí y beberte una buena taza de café. Y no es casualidad que en el programa educativo te tenga que dar
cada uno de los elementos que son importantes para una buena taza de café, porque es que no se trata solamente de la máquina, se trata de cómo la manejas, cuánto café echa, qué proporción de café y agua, la molienda que usas, la temperatura del agua, la calidad del agua. ¿Ves? Y eso es pura técnica, que es lo que yo transmito a través de la escuela. Pero no es casualidad que te va a quedar bien o mal. Hay muchas horas de práctica, hay mucho que estudiar. Y a eso, pues vamos a la finca. O sea, el yo tener un café no va a ser casualidad, no es la lluvia. O sea, yo tengo que, bueno, mirar los elementos que tengo a mi alrededor. Pero hay un proceso y hay un procedimiento y hay unos controles y una trazabilidad que yo tengo que llevar. Yo tengo que saber cuántos días me llueve allí. Yo tengo que ir midiendo todo el tiempo el porciento de humedad de mi café. Cuándo llego al porciento de humedad apropiado. Cuándo seco. Cuánto tiempo se me está tardando. Que no me suba de 40 grados Celsius. Que no, o sea, yo tengo que ir monitoreando continuamente. Así que no es casualidad que ese café me quedó bien o mal. Erika, y mencionaba ahorita el huracán Georges. En Nosotros 98. en Puerto Rico tenemos temporada de huracanes 50% del año. Ujú. ¿Hay manera de proteger la finca, el producto? Bueno, antes de te digo que desastres? no inicialmente porque es algo que tú no controlas. Ujú. Y vivimos sin duda en una isla amenazada por huracanes todos los años. Mucha gente me pregunta eso. ¿Y quién se quiere meter a una industria así? Yo digo que todas las industrias tenemos nuestros retos. Porque yo he tenido la oportunidad de ir por ejemplo, a viñedos. Y si no hay unas temperaturas bajas en invierno, esa agua, por ejemplo, en Argentina, por decir algo, esa agua no va a bajar y ya tú sabes la cantidad de sequía que enfrenta las uvas esa próxima cosecha. Pues tienen que, tú sabes, eso es un riesgo brutal que tienen y no controla. Reinventando todo el tiempo. Así que nosotros de igual forma, decirte que protegerlo, bueno, están los seguros agrícolas, ¿verdad? Tú te aseguras. Pero eso no te va a garantizar que tú vas a Digo, la recuperar. cosecha, Sí, no. En realidad no hay forma que yo te pueda decir, yo garantizo la protección baja de mi cosecha. Yo creo que uno se prepara un poco desde el punto de vista de planificación de siembra. Eso lo aprendí con el huracán María, fíjate. No tener todas las piezas en el mismo nivel, tener unas más chiquitas, ¿verdad? A veces se siembra todo, todas son de la misma edad, todas son el mismo nivel, y si se viene un viento y te atacó, pues se fueron todas, ¿verdad? Entonces eso, pues es parte de una planificación que tú dices, bueno. Otra planificación que aprendí, pero que ahora estoy tratando de ver cómo hago los ajustes, es que después del huracán María, una de las recomendaciones fue tener algunas piezas con más luz solar. Las que le da más sol producen más rápido. Una siembra nueva te puede tardar hasta 5 años en producir, producción real, pero estas que están quizás con más luz solar te producen a los 3. Así que si viene un viento, pues por lo menos recuperas antes la inversión de 2 años, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora el sol está bien fuerte. Entonces ahora estamos para atrás. Sí, Ok, claro. déjame sembrar otra vez. Pero sí, eso fue parte como un poco la planificación, pensando en que, vamos, van a venir, pues por lo menos con esta siembra que tiene más exposición solar, pues podemos recuperar algo de la inversión. Eso se da también cuando tiene falta mano de obra, porque las que están más expuestas al sol anualmente te maduran más rápido. Entonces tienes toda la gente concentrada en esas piezas y todavía las otras están en la transición de maduración y te da break. Si te madura todo parejo, pues puede ser que no tengas la capacidad de mano de obra para recogerlo todo. Así que un poco así tú planificas con los retos que te encuentras, ¿verdad? Pero el riesgo siempre está. Decirte que no está el miedo, que no, es mentira, siempre está esa cosita ahí. Pero hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer. Sí. Sí. Erika, ¿cuál es un consejo que te han dado que llevas contigo siempre? Ay, Dios mío, que muchos han sido. Muchos. Puede ser más de uno. Sí, pero fíjate, cosas importantes que me han dicho así como de consejo, que aprendí de este señor que para mí era don Rafael de Café Indubán, de Café Santo Domingo, el dueño ya murió. Pero siempre me decía, da las gracias por cualquier cosa. Para mí eso fue como bien
Y me lo dijo un día que estaba hablando por teléfono y estaba reunida con él, lo llamó esta persona con un coffee shop que habíamos abierto. Él decía que esos coffee shops no iban a dejar chavos, que eso era para toda esa gente que estaba llegando a República Dominicana a querer abrir cafés europeos, a querer bailar en la casa del trompo, como decía él, y él no los iba a dejar. No iba a dejar que Café Santo Domingo lo dejaran a un lado. Y abrió ese coffee shop y ni caso le hacía la venta. O sea, era como, los baristas, eso es un show. Pero está bien, nena, dale, hazle, tú sabes, siempre era la reunión así, sí, está bien, eso es una deja chavo, así. Y me acuerdo que le dijo a esta persona que lo llamó que había ido a Agora Mall, al coffee shop, que se había bebido una taza de café allí. Y él le dio las gracias, le dijo gracias por eso, gracias por haber ido y beber Café Santo Domingo. Y enganchó. Y yo en medio de la conversación le dije, pues vio que hay gente que está yendo, que a usted le está gustando la dinámica en forma de vacilón. Y él me dijo, no, sigo pensando igual. Pero me dijo, pero te voy a decir una cosa. Dale gracias a cada persona que te consume de tu negocio. Cualquier cosa. Siempre da las gracias por eso. Y yo veo a cualquier cliente, siempre doy, digo, uno estaba como de manera protocolaria, gracias por venir o lo que sea. Pero yo creo que fue la primera vez que yo realicé la importancia que tenía cada cliente que llegaba y bebía café. O la gente que le daba share a un post que ponían de mi negocio. O que me escribían, que sacaba un tiempo para escribir y decirme hasta una crítica. El que alguien venga a una escuela a querer certificarse con nosotros, pues tengo que agradecerlo. Porque tú tienes otras opciones, igual de para tomar café, para visitar las fincas, tú tienes opciones. Pero decidiste escogernos a nosotros. Entonces, pues vivo agradecida. Yo creo que eso también me ayuda a ser más feliz con lo que hago, a obviamente a estar más pendiente, ¿verdad? A los detalles, a siempre mantenerme a la vanguardia, porque ese agradecimiento viene también con la responsabilidad del trabajo que hacemos. Así que, por decirte una de las grandes enseñanzas. Erika, y cuando viajas, ¿cómo describes a Puerto Rico, a los extranjeros y el café puertorriqueño? Cuando pienso en el café de Puerto Rico, pienso que es un café con características agradables a cualquier paladar, ¿verdad? Con unos perfiles muy particulares y cada vez descubres más cosas del café de Puerto Rico porque evidentemente estás entendiendo. Ya hay gente que se ha insertado en el mundo de la caficultura que está haciendo cosas interesantes en las fermentaciones, como te hablé, en los procesos, en los tuestes, y tú dices, wow, el café de Puerto Rico da estas notas. Qué brutal. Cuando tú pensabas que a lo mejor nosotros éramos un café de isla y jamás íbamos a tener la acidez que tenían los colombianos o las frutas que tenían los de allá de África, tú sabes. Y no, el café de Puerto Rico está dando cosas súper interesantes. Pero aún sigue siendo como un café que agradable a cualquier paladar. Y eso para mí es una virtud, es una ventaja, porque de nuevo te puedes acoplar a diferentes mercados. Todavía nos falta mucho por recorrer, sin duda. Pero yo creo que así es que yo trato de describirlo. Y todavía hay gente que me dice, pero en Puerto Rico hay café. Sí, hay café. Sí, hay café, somos pequeños, ¿verdad? Y quizás eso también no nos pone en el ojo internacional, porque como es tan poquito, pero aún así yo veo en todos los elementos, no hablemos de café nada más, cuando yo veo baristas de Puerto Rico, cómo se desempeñan a nivel internacional, siempre sobresalen. Eso nos pasa en la música y en todas partes, o sea, y tú dices, hay algo aquí. Así que cuando hablo de la industria de café fuera de Puerto Rico y del café, digo, bueno, pues somos agradables a cualquier paladar, tenemos la destreza como barista, yo creo que un poco ahí de disciplina y de cosas que nos hacen falta, pero sí, yo creo que es un talento, es buena sí, hacienda. yo creo que es una gran oportunidad que tiene que mirar el café de Puerto Rico. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Erika. Gracias a ti esta por la invitación. conversación. Siempre a la orden. Gracias.